¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees sobre la felicidad está equivocado? No es un eslogan vacío de autoayuda, ni un mantra repetido hasta el cansancio. Es una verdad incómoda, pulida en el yunque del sufrimiento, defendida por un hombre que perdió todo menos su lucidez, Marco Tulio Cicerón. Imagina la escena. Año 43 a.C. Las calles de Roma huelen a sangre y traición. Senadores huyen, las espadas de los sicarios de Marco Antonio brillan bajo la luna. Entre el caos, un hombre de toga raída, condenado al exilio y marcado por la muerte, escribe a la luz temblorosa de una vela. No está planeando su fuga. No maldice a los dioses. Está descifrando en tiempo real el código de la felicidad. ¿Cómo? Porque Cicerón había aprendido algo que hoy la ciencia respalda. La felicidad no es un destino, sino un arte de navegación. Aquí está el primer error moderno. Creemos que la felicidad depende de lo que nos ocurre. Cicerón lo sabía falso. Perdió su poder, su patria, incluso su hija amada. Y sin embargo, en Los deberes y sobre la amistad, escribió: la verdadera felicidad es hija de la virtud, no del azar. Hoy, buscamos likes, promociones, reconocimiento externo. Cicerón enseñó que la tranquilidad del alma, ataraxia, surge de gobernar nuestras percepciones. Mientras nosotros llenamos carritos de compras online para calmar la ansiedad, los estoicos, como Cicerón, practicaban lo opuesto, dicotomía de control, distinguir lo que depende de ti de lo que no. Amor fati, amar tu destino incluso cuando te quiebra. ¿Por qué esto importa hoy? Porque vivimos en la era de la indignación perpetua. Cicerón diría: si no puedes cambiar el hecho, cambia tu relación con él. Reemplaza ¿por qué a mí? Por ¿para qué esto? Cicerón usó el exilio para escribir sus obras maestras. Practica la premeditatio malorum. Anticipa mentalmente los desafíos para reducir su impacto emocional. Convierte el dolor en prosa. Escribe tu caos para dominarlo, como hizo él en sus cartas a Ático. Cicerón fue asesinado por orden de Marco Antonio. Su cabeza y manos fueron exhibidas en el foro, pero su idea sobrevivió. La felicidad no se encuentra, se construye con las ruinas de lo que tememos perder. ¿Ves la ironía? Mientras los asesinos se pudren en el olvido, sus palabras aún iluminan. ¿No es eso acaso la victoria definitiva? ¿Y tú? ¿Escribirás tu código mientras arde el mundo? Pero aquí viene lo peor. Lo que Cicerón descubrió, hoy lo estamos olvidando, y nos está costando caro. No era un sabio recluido en su jardín, ni un predicador de máximas abstractas. Cicerón era un animal político herido, un orador caído en desgracia que, justo cuando el mundo se le derrumbaba, hizo de la filosofía su arte marcial para sobrevivir, mientras los estoicos tradicionales hablaban de ataraxia, imperturbabilidad. Él escribía manuales de resistencia práctica. La virtud no es un discurso, es un músculo. Mientras Roma se desangraba en guerras civiles, él comprobó que el carácter se forja en la pérdida, no en el éxito. Tu ciudad interior es inexpugnable. Exiliado, perseguido y traicionado, demostró que la autosuficiencia no es evasión, sino el único territorio que ningún tirano puede conquistar. Cuando asesinaron a su hija, no se limitó a repetir consignas estoicas. Hizo algo revolucionario, escribió un tratado sobre el duelo, consolación, hoy perdido, para sanar mediante la razón. Se obligó a volver al foro, aunque cada palabra le quemara la garganta. Transformó su luto en ley universal. El sufrimiento es humano, la rendición, opcional. Cicerón no era perfecto, su vanidad lo delataba, sus cálculos políticos fallaron, pero ahí radica su genio. No era un santo, sino un hombre que usaba la filosofía como kit de emergencia en medio de la tormenta. Su dicotomía de control, precursor del focus on what you can control, moderno, no era teoría, era lo único que le quedaba cuando le arrebataron el poder, la familia y al final, la vida. No es fuerte el que nunca cae, sino el que usa el suelo
para impulsarse. Versión ciceroniana. La sabiduría no te evitará el dolor, pero te dará las herramientas para esculpir con él. La próxima vez que el mundo te golpee, ¿qué elegirás? ¿Maldecir la oscuridad o tallar tu antorcha con las astillas? Pero, ¿y si esto no fuera suficiente? ¿Y si la propia filosofía de Cicerón escondiera un peligro? El hombre que escribió «La justicia es la reina de las virtudes» murió con las manos cortadas, clavadas en el foro como advertencia. ¿Fue su filosofía un fracaso? No. Fue su error táctico. Creer que la verdad siempre triunfa por sí sola, en un mundo donde los lobos se disfrazan de senadores. Cicerón encarnó la contradicción más humana. Por un lado, su De Officiis enseñaba pragmatismo. La sabiduría sin poder es como un arco sin flecha. Por otro lado, cuando Marco Antonio tomó el poder, olvidó su propia lección. Subestimó la necesidad de aliados y fuerza bruta. El pesimista, Schopenhauer. Toda acción es inútil, el sabio debe retirarse, el violento, Nietzsche. La filosofía es un martillo y a veces hay que usarlo. Cicerón probó ambos caminos. Primero actuó, denunció a Catilina, luego dudó, vaciló contra Marco Antonio. Y ese titubeo lo mató. La virtud necesita dientes, Séneca lo entendió, financió a Nerón mientras escribía sobre la clemencia. Hipocresía estratégica. El estoicismo no es pasividad. Marco Aurelio gobernó un imperio con una mano y escribió meditaciones con la otra. Sabiduría más acción. El precio de la coherencia. A veces, ser demasiado íntegro es un error de cálculo. Los mártires cambian el mundo, pero no disfrutan el cambio. Cicerón nos dejó una paradoja. La filosofía te enseña a morir, pero la vida exige que aprendas a jugar sucio para seguir vivo. ¿Dónde trazas la línea? ¿Habrías sido más listo que él? O peor aún, ¿habrías sido tan noble como para morir igual? Entonces, ¿la felicidad es una ilusión? No, pero hay una pieza que Cicerón casi rozó y que hoy la ciencia está confirmando. El descubrimiento que une a un filósofo del siglo I a.C. con un neurólogo del siglo XXI, Antonio Damasio, reveló lo que Cicerón practicó. La emoción no es el enemigo de la razón, sino su combustible. Cuando el orador escribió sobre la amistad, tras la muerte de Tulia, estaba haciendo exactamente lo que la ciencia moderna recomienda: usar el dolor afectivo para generar creación cognitiva. La fórmula ciceroniana de resiliencia, avalada por la ciencia. Reconocimiento emocional, no negar el dolor. Reencuadre cognitivo, buscar patrones de significado. Externalización creativa, escribir, debatir, enseñar. Un estudio de la Universidad de California, 2022, muestra que quienes escriben sobre sus traumas desarrollan un 17% más de densidad neuronal en la corteza prefrontal. La terapia de logoterapia de Frankl tiene un 63% de efectividad en casos de duelo, confirmando que el sentido es el mejor amortiguador del sufrimiento. Cuanto más aceptamos nuestra vulnerabilidad, esa naturaleza humana que mencionaba Cicerón, más fuerte se vuelve nuestra resiliencia. La auténtica virtud estoica no anestesia el dolor, lo alquimiza. El día que entendamos que los libros de Cicerón no fueron escritos con tinta, sino con lágrimas destiladas por la razón, comprenderemos el verdadero poder de la filosofía. Cicerón eligió cómo vivir, incluso cuando le quitaron todo. ¿Y tú? La filosofía no son solo palabras antiguas. Es el mapa que usas hoy, en tus batallas silenciosas, en esas noches donde dudas si vale la pena seguir. Si este video te hizo sentir menos solo en esa lucha, deja un like, no por mí, sino para que el algoritmo muestre esto a alguien que lo necesite tanto como tú ayer. Suscríbete si crees que la sabiduría debe ser un fuego que se comparte, no una llama que se esconde. Y recuerda, los estoicos no eran invencibles, eran humanos que decidieron no rendirse. ¿A qué categoría perteneces tú?